unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos al aire, David? ¿Sí? ¿Todo bien? Haciendo la introducción como la hace nuestro jefe, el doctor omnipotente Sergio Pimentel, que ahorita está en otro lugar, pero también está presente aquí. Este es su podcast, él es el titular, junto aquí con el maestro Sergio Cedillo. Y hoy me colé yo a la conducción de este podcast, que además es uno de aquellos que está teniendo mucho impacto en la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Por los contenidos tan interesantes que están manejando en temas en diferentes géneros literarios. No quiero dar como mucho preámbulo para dar inicio a este podcast porque creo que justo el día de hoy, que a mí me toca la suerte de estar presente, y aquellos que me conocen o los que no me conocen, yo soy titular de otro podcast que se llama Mujeres como tú, donde tratamos justo temas de género y la visibilización de todos los papeles de la mujer a lo largo de la historia y en los diferentes sectores. Me parece que es como una señal que me haya tocado en esta ocasión acompañarte en este podcast. ¿Cómo estás, Sergio? Pues con el gusto de estar aquí nuevamente y qué bueno que tú en este capítulo, en esta ocasión estás presente, porque el texto del que les voy a hablar justo trata de una michoacana que se llamaba María del Refugio García Martínez, mejor conocida como Cuca García. Así es. Este es un texto que encontré en la Feria Internacional del Libro. Está editado por el Colegio de Michoacán, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de San Luis. Y está escrito por la académica Verónica Oiquión Solano. Este libro nos presenta la trayectoria de una mujer que incluso fue ignorada y no reconocida por sus compañeros de lucha y causa. Ella no mereció el reconocimiento de quienes pugnaron por lograr un mundo sin amos ni explotadores, que soñaron con la alborada del rojo amanecer que anunciaba el hombre nuevo y justo, hombre, no mujer. Oiquión nos muestra a una mujer de causas, convicciones e ideales que trazó su propia ruta, que hizo de la política su proyecto de vida, pero no como el camino o la vía para obtener posiciones dentro del poder público y recibir canonjías y beneficios. Su visión fue más amplia y compleja: combatir las injusticias, transformar la realidad en un lugar digno para vivir e incidir en la esfera pública para ayudar a quienes menos tienen. Nuestro personaje es una mujer que se forma a sí misma, que toma su destino. Ella decide incorporarse al movimiento maderista y a la lucha contra Victoriano Huerta. Ella, y solo ella, encontrará en la Casa del Obrero Mundial su primer espacio de formación ideológica, el cual continuará con otros hombres y mujeres que compartían el ideario socialista y comunista, quienes en 1919, junto con un grupo de activistas extranjeros, formarán una organización política que se llamará el Partido Comunista Mexicano, y que en el tiempo se convertirá, para Cuca, como así se referían a ella, en su partido, no porque le perteneciera a ella, sino porque militaba casi como si profesara una religión. Cuca García responde a la pregunta hecha por Lenin: ¿qué hacer? Ella despliega un intenso activismo a lo largo de décadas en las que lo mismo organiza, difunde ideas y propaganda, que convence obreros y campesinos, escribe manifiestos y proclamas, habla ante auditorios y mítines, además de polemizar con sus enemigos y detractores. Funda sindicatos, escuelas, periódicos, en concreto El Machete, célebre publicación de los comunistas mexicanos. Viaja a la Unión Soviética, a la que considera la tierra del mañana, en donde la alborada roja ilumina conciencias y motiva almas. Pero también recorre rancherías, ejidos, tenencias y colonias de su tierra natal, Michoacán, y de otras entidades como Tamaulipas, Yucatán, Jalisco y Veracruz.
En sus periplos no deja de trabajar por sus ideales y convicciones, destinando sus pocos recursos o, en algunos casos, prácticamente nada. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Ella convive con varios personajes que hoy tienen nombres de municipios, o más bien esos municipios tienen nombres de estos personajes, como Salvador Escalante o Rafael Lubiano, pero Cuca no tiene ningún municipio con su nombre. Con su nombre. La biografía es un personaje que tiene una mirada global de la lucha política. La inició en la Casa del Obrero Mundial y la definió en su militancia comunista. Por eso fue antiimperialista y luchó contra el fascismo, sin dejar de mencionar su destacada defensa en la República Española al grito de no pasarán. Cuca García es una de las fundadoras del feminismo mexicano. Y aquí es donde la trayectoria se vuelve más interesante, porque ella inicialmente llama a rebasar la demanda original de las feministas o de las sufragistas. Para ella, en la obtención del derecho a votar y ser votada es solamente un aspecto de lo que las mujeres deben de conquistar. Por supuesto. ¿No? Y presenta un programa de avanzada para su tiempo. Es impresionante cómo, junto con otras mujeres como Concha Mitchell, Consuelo Uranga, van a terminar por conformar un colectivo que va a ir más allá de lo que la demanda original de el derecho al sufragio, ¿no? Sino plantearse algo más allá, como derechos laborales, derechos sociales, en donde las mujeres tengan igualdad salarial, donde reciban apoyo por maternidad, cuestiones que hoy que se están viendo apenas en la actualidad, ¿no? Exactamente, sí. Eso me parece ahí una mujer de avanzada, de una perspectiva crítica que la va a acompañar por toda su vida. Sin embargo, al paso de tiempo, ella también va a terminar seducida por la participación política. Pero como ya lo mencioné, no lo hace porque ambicione un cargo, no lo hace porque quiera ser gobernadora, presidenta municipal, diputada, porque además no puede legalmente en su momento. Se da cuenta que esos son los puestos en los que puede tener un poco de intervención real, ¿no? En la política pública para la defensa. Sí, exactamente. Eso es lo que me parece que ahí hay un punto de quiebre en la trayectoria de Cuca, porque ella se va a involucrar en la parte, en los procesos políticos, insisto, quiero reiterar eso, porque a lo largo del libro nos muestra a esa mujer que no le interesa el poder, como muchos otros políticos de la época, sobre todo en el periodo posrevolucionario, que están participando, sea en el movimiento armado, sea en las elecciones, para obtener un cargo. Cuca no. Cuca está buscando cómo lograr garantizar lo que se estableció en el texto constitucional de 1917. Y que aparte es algo también contra lo que luchó, ¿no? Porque también en la Constitución de 1917 se invisibilizan muchos de los derechos por los cuales ella había luchado y había hecho todo este trabajo y contacto con la gente para que al momento llegaran 1917 y no pasara nada. Claro, ese va a ser la gran demanda que ella va a tener a lo largo de toda su trayectoria. Exigir el reconocimiento de derechos, no solamente políticos, sino sociales y económicos de la mujer. Es decir, prácticamente desde la década de 1910, ella va a estar enarbolando esta bandera que el feminismo apenas está alcanzando, o las banderas que el feminismo apenas está alcanzando, ¿no? Y con todos los riesgos que conlleva, ¿no? En esa época. Podemos hablar de muchos movimientos sociales, la revolución, la independencia, muchísimos en México, y en ninguno está, yo creo que escrito y plasmado tal cual el reconocimiento de la lucha de las mujeres revolucionarias. Y me parece que esta invisibilidad de la trayectoria y del personaje mismo de Cuca García, ese es un elemento que habría que reflexionarnos. ¿Cuántas mujeres más como Cuca, que lucharon en la revolución, en el periodo posrevolucionario,
están invisibilizadas y que fueron de trascendencia para no solamente lograr el voto de la mujer, no solamente para lograr derechos sociales y económicos, sino para consolidar toda una serie de instituciones y movimientos en donde, insisto, quedan invisibilizadas, ¿no? Claro, sí, súper importante. Y aparte me impresiona ver el libro en físico, porque hablando de la historia de una mujer, digo, he visto muchos libros, pero si ustedes tuvieran la dimensión del libro que estoy viendo aquí, se nota que había muchas cosas que decir sobre Cuca García. Y bueno, es difícil resumirlo en lo que nos queda de este programa, pero es básicamente una biografía, ¿no?, de su vida. Claro, es una biografía y ya hemos presentado en otro episodio de este podcast el caso de una novela biográfica sobre Victoriano Huerta. En este caso no es una novela, es un trabajo académico muy bien hecho, y refiero que es muy bien hecho porque abarca o trata de abundar con todas las fuentes disponibles en archivos tanto personales como públicos y poder integrar esta narrativa prácticamente desde los primeros años de vida de Cuca hasta su muerte, que y ahí ya para irnos enfilando quiero hacer varios comentarios. Muy bien. Pero es un trabajo muy bien hecho, me parece que Verónica Oiquión logra no hacer una geografía, es decir, ella puede establecer la distancia prudente del personaje para que seamos los lectores quienes formemos nuestro propio juicio. Y aquí uno puede encontrar a Cuca, efectivamente, esta mujer apasionada. Yo no pude dejar de hacer una similitud con Dolores Ibarruri, y yo diría, bueno, más bien Dolores Ibarruri fue nuestra Cuca García. Porque Cuca García participa en el movimiento antirreeleccionista, arriesgando su vida. Participa en el movimiento revolucionario con Madero, arriesgando su vida. Participa en la lucha contra Huerta, arriesgando su vida. Se vuelve militante comunista, arriesgando su vida. Forma escuelas, funda escuelas y sindicatos, y sigue arriesgando su vida. Toda la trayectoria de Cuca es una entrega a la causa, a sus ideales. Y me parece que en ese sentido la autora del libro va dándonos todos esos elementos que ponen a Cuca, insisto, no en una idealización de una especie de heroína, sino en un personaje de carne y hueso, también con muchas contradicciones. Va a ser un personaje que también a lo largo, como todo personaje público, va a tener sus contradicciones. Una de ellas es que termina vinculada a, digamos, a los espacios oficiales o a las estructuras de representación generadas desde el gobierno, en concreto el Partido de la Revolución Mexicana, antes Partido Nacional Revolucionario. Y lo tiene que hacer porque también vive el momento de los frentes populares en donde los partidos comunistas llaman a crear frentes de unidad frente al fascismo. Y ahí se involucra Cuca García, o termina también, digamos, víctima de esas contradicciones que después de haber por décadas luchado por el sufragio por el sufragio femenil y de crear instancias de representación de las mujeres, termina llamando a desaparecer las instancias de representación de las mujeres. Y en eso pierde, me parece, un poco de credibilidad, de coherencia. Más que esos dos elementos, me parece que pierde su gran oportunidad de poder continuar su lucha política. Al llamar ella a desaparecer las instancias de representación de las mujeres dentro de las estructuras políticas, determina el fin de su trayectoria, en términos de participación. Tengo entendido que también participó por una diputación federal en Uruapan y que le fue negada, ¿no? Sí. Ese es una experiencia muy interesante, porque ella se lanza como candidata a diputada no para ganar. Ella sabe que no lo puede hacer, no puede ganar porque legalmente está impedida, pero ella se lanza para poder generar el espacio, para decir las mujeres sí podemos ser electas. Y una vez que arriesgada, y me parece tan
admirable esa decisión, porque dice, sé que no lo van a reconocer, pero ella lo que quiere es presentarse como candidata, ser votada y demostrar que las mujeres pueden ser electas, ¿no? Y que ella es un cuadro político, pero ahí va a ser su gran, digamos, confrontación con la realidad. En primer lugar, porque en esa campaña de diputado federal, el único que la apoya es Mújica y no el presidente Cárdenas. Al presidente Cárdenas le da un trato institucional, un trato afable, pero Cárdenas tiene otro candidato. Ya lo tenía. Sí, ya lo tenía en la mira. Pero lo interesante es ese arrojo que muestra Cuca a decir, puedo competir como candidata a diputada. Y lo hace por el distrito de Uruapan. Y hace una campaña, no es digamos, no es una solamente que se dedique a decir de forma nominal, estoy inscrita. No, ella se va a luchar y bueno, pues finalmente es derrotada pero deja ese antecedente que las mujeres sí pueden participar. Y es muy importante, sobre todo por las condiciones de la época, ¿no? Claro. Creo que simbólicamente, si se hubiera visibilizado un poco más, en ese tiempo, o sea, el impacto que tiene que una mujer en esa... Si ahorita es un impacto para nosotros que existan mujeres que estén en la contienda federal, en ese momento me imagino que aunque sea en un microespacio, una representación popular donde las mujeres tienen voz, donde podemos tener el ejercicio de hacer vida pública y política pública, debió haber sido muy, muy impactante. Y sobre todo en el caso de Cuca, que ella, son muy pocas mujeres. O sea, son pocas las mujeres comunistas, son pocas las mujeres que están dando la lucha en otros espacios y ella tiene que enfrentarse a sus propios compañeros. Son los propios dirigentes comunistas quienes no la apoyan, quienes prácticamente la dejan sola en ese esfuerzo. ¿Iba a perder? Puede ser que sí, pero el hecho es que sus propios camaradas, a quien ella siempre está respaldando, a quien ella es un cuadro militante, disciplinada, entregada, sus compañeros la dejan a su suerte. Cuando estaba un poco empapándome sobre el libro, un poco no empapándome, sino apenas teniendo un pequeño acercamiento con el libro, me impresionó también toda la trayectoria que tiene desde sus primeros contactos con la gente a través del tema de la educación. Cómo ella era misionera, les llamaban en ese tiempo, de la educación, iba y visitaba comunidades y les hablaba desde su perspectiva de muchas cosas. Platícame un poquito de eso. Bueno, aquí hay un texto que ella escribe y ella se va al municipio de Angangueo y ahí ella consigna: ya que una compañía explotadora de maderas ha arrebatado injustificadamente y en muchos casos por medio de la fuerza bruta sus montes hermosísimos y sus vastísimas tierras, dejándolos en una pobreza tal que no pudieron hacer nunca el sacrificio de pagar a quien les enseñara las primeras letras, hoy viven en una miseria terrible y, al saber que les pondría la escuela, parecieron olvidar hasta sus tristezas pasadas. Y al dirigirme ya con la maestra al lugar antecitado, por todo el camino, fue encontrando grupos de 30 o más hombres y mujeres, con sus niños en brazos, muchas que iban a encontrarme, sucediendo que al llevaban una comitiva de más de 100 personas, en cuyos semblantes macilentos por el hambre aparecía una sonrisa de satisfacción, puesto que, como me dijeron, luego, ya sus hijos, con la escuela que el gobierno por mi conducto les ponía, no serían tan miserables ni tan desdichados como ellos. Hubo hombres de más de 70 años que al declarar yo que quedaba abierta la inscripción, lloraron como niños. Es un mensaje súper poderoso todo este trabajo que ella ha hecho. A mí me parece muy valioso porque creo que reivindica, que creo que también se está haciendo ahorita desde el ámbito de la educación y creo que tú eres el que mejor conoce sobre esos temas, el papel y el juego que tienen los maestros, no nada más en un aula, sino cómo impactan en la vida social, en el contexto social completamente, ¿no? A veces minimizamos esos accesos que se tienen y quiénes nos escuchan y qué escuchan cuando nosotros hablamos o emitimos una opinión. Me hubiera gustado mucho conocer una opinión directamente de Cuca García.
y empezar a escuchar desde ahí, desde ese espacio, qué tanto movía, cómo podía ingerir en el tema social y cómo esto salió de control hasta participar y ser una de las agentes principales de la revolución, siendo mujer. Mira, yo hay dos elementos que me gustaría ahí destacar. Uno es que ella cobra una especie de conciencia social a partir de que su papá es un médico de Uruapan que ayuda a los trabajadores de las haciendas. Los ayuda con consultas gratis, proporcionando medicamentos y también alimentación. Pero lo que me encantó desde que empecé a leer su trayectoria es que ella decide continuar. No es que el papá la obligue a participar. Ella asume esta vocación del papá por decisión propia. Y donde adquiere, leyendo, y eso es mi opinión, en donde adquiere esta idea de que la educación es el elemento transformador de la realidad, va a ser en la Casa del Obrero Mundial, a partir de su contacto con los anarquistas. Uh-huh. Será con los anarquistas, sobre todo, porque en la Casa del Obrero Mundial, antes que ser un espacio organizativo, es un espacio de formación y de educación, en donde participan profesionistas dando cursos a los obreros y a sus dirigentes. Ahí es donde me parece que Cuca tiene ese contacto con el elemento formativo y educador. Y por eso ella siempre va a estar fundando escuelas. Para ella va a ser otra de sus grandes pasiones, ¿no? Uh-huh. Después, no es que la abandone, pero después toma el feminismo, toma la bandera feminista, pero no deja de ser esta formadora. No porque haya estudiado para profesora, porque ella termina siendo conocida, no terminé, yo a lo mejor no lo encontré por ahí el dato, pero ella efectivamente se asume como llega a ser conocida como la profesora. Uh-huh. Y esta idea de estar siempre compartiendo el conocimiento, siempre estar formando con quienes están, con quienes está teniendo contacto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo como sí veo este podcast y como yo aparte de hacer esto me dedico a las redes sociales y yo lo tengo que ver porque yo lo subo y tengo un encargo muy especial que todo el contenido que haga David, que está aquí atrás de cámara, yo lo tengo que revisar porque él saca lo más destacable de cada podcast. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es la pasión con la que lees algunos fragmentos que a ti te llaman mucho la atención cuando lees un libro. Entonces quiero que abramos este nuevo espacio, este nuevo, ¿cómo se le dice? Esta nueva sección en tu podcast que va a ser ¿cuál fue la parte favorita o la parte más apasionante de este libro que le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando o que pueda atraparlos y decir, bueno, yo quiero saber más, yo quiero conocer más de esta obra? Yo creo que hay, es en esta primer parte de lo donde ella va consignando su lucha por la educación y también su pasión por lo que señalé al inicio de mi intervención, esa pasión y esa ilusión, mejor dicho, la ilusión que tiene por lo que está ocurriendo en la Unión Soviética. Uh-huh. Y quisiera leer. Le dice a uno de sus camaradas: me dices que te vas a Rusia y según por la fecha que marcas, ya te encontrarás allá. Yo lamento que las cosas anden mal por ahí, pues me supongo, como deben estar después de una guerra tan tremenda y el bloqueo de todas las naciones. Bien sabemos que destruir no es ningún trabajo, pero construir es muy difícil. Máxime si se toma en cuenta que es Rusia el único país en el que se ha establecido un régimen de esa naturaleza. Pero creo que con el esfuerzo de todos esos hombres que ayudan a Lenin en su gran tarea de reconstrucción, podrá ese gran cerebro, como debemos reconocerlo, hacer todo el bien que ha soñado para su pueblo. Necesita ante todo Rusia que las demás naciones del mundo cambien su sistema de gobierno tan autócrata que tienen, y para ello solo la clase trabajadora puede desear ese cambio y puede verificarlo por medio de su esfuerzo bien organizado. Y hay otros donde es una crítica, desde luego, al clero, porque justo ella, digamos, una de las fuerzas a las que se enfrenta en su labor educativa es el clero. Aquí mismo en Morelia tiene que enfrentarse contra una asociación religiosa que
se resiste a abandonar el espacio donde ella quiere formar una escuela, ¿no? Ujú. Entonces, uno va encontrando distintos pasajes en donde ella va a ir plasmando lo que pensaba, ¿no? Por ejemplo, esto dice, que por los prejuicios más bien de carácter religioso no se organiza, y de hacerlo lo hacen en sindicatos que están bajo el control de los agentes del clero, donde sabemos que se mata todo espíritu de lucha, pero también creemos que por otra parte la ignorancia de la mujer y las pocas garantías que le presta la organización sindical influyen bastante en ese temor o desprecio por toda clase de organizaciones. Y así la vemos que cuando es llamada por un patrón para romper una huelga o para hacer concesiones respecto al contrato de trabajo si está organizada, ella está dispuesta y no protesta ni por los salarios miserables que percibe, ni aún en los casos en que estos son rebajados. Y aún seguimos luchando bajo esas condiciones, a pesar de que hay mujeres como Cuca García, que tienen toda esta historia, toda esta trayectoria, todavía nos enfrentamos a sueldos desiguales en la actualidad, por género. Bueno, y aquí va, pues digamos, una crítica también a todo este debate ahora que hay en los partidos sobre cubrir con la igualdad, ¿no? Uh-huh. Dice, Cuca escribía a principios del siglo XX, el poco trabajo que nuestro partido ha podido hacer entre las mujeres ha sido en aquellos lugares donde hemos podido encontrar una mujer entusiasta o una camarada que se interesa por los problemas de la mujer. No hemos podido contar con elementos económicos porque nuestro partido aún es muy pequeño. Generalmente carecemos de trabajo porque se nos conoce por nuestras ideas y se teme nuestra influencia. Nunca hemos podido hacer una gira de propaganda y solamente he podido aprovechar algunos congresos internacionales de mujeres que en México se han verificado y aún algunos de las organizaciones amarillas, refiriéndose a las organizaciones reformistas, a fin de hacer mi propaganda, a fin de interesar a las mujeres en la lucha por la reivindicación de la clase trabajadora. Y algunas de estas pequeñas conquistas he tenido que pagarla con perder mi trabajo e imposibilitarme a veces para seguir mi labor. Sin embargo, las pocas mujeres que militamos en el partido estamos dispuestas a trabajar. Oye, me da muchísima curiosidad porque aparte pues me queda claro que no nada más se quedó como en un sector de nuestro estado, sino que conoció, y bueno, es también sabido que Michoacán tiene una alta población indígena. No sé si en el libro habla algo de que haya tenido algún contacto con algún sector de mujeres indígenas. No, digamos, su trayectoria no le da, no le da para atender. Ella se involucra sobre todo en los procesos a nivel nacional, viaja a la Unión Soviética, uh-huh. Participa en distintas brigadas en Yucatán, en Jalisco, en Tamaulipas, digamos, su activismo lo despliega sobre todo en centros urbanos, ¿no? Sobre todo, aunque sí hay esta etapa, sobre todo cuando está en Zitácuaro como una especie de agente del gobierno de Mújica, en donde ella sí está desplegada en las tenencias y en las rancherías y en los ejidos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pues dentro de todas las cosas que hizo, yo creo que ya ser una mujer que haya participado activamente, que haya viajado a la Unión Soviética, que haya podido tener contacto desde el 1 a 1, desde un aula, todo ese trabajo que ha hecho hasta el activismo político que ya no se pudo concretar, pero que bueno, se hizo un intento muy, muy, muy cercano a ser una de las voces de las mujeres, digamos, más antiguas con participación política en nuestro país. Me parece muy valioso. Y bueno, me gustaría como que nos comentaras en este último, digamos, bloque, ajá, ¿cuáles son las conclusiones que nos quieres compartir sobre este libro? Me parece a mí el texto es abundante en citas, lo cual a quienes estudiamos historia o somos historiadores y biógrafos, eso es, digamos, como un elemento que aporta mucho a la historiografía mexicana en dos perspectivas. Una, colocar la mirada en estas mujeres olvidadas, ¿no? Porque no solamente es Cuca, insisto, son cientos de mujeres que participaron en distintas esferas, en distintos espacios, y me parece que es necesario,
Oikion nos deja esta gran tarea de visibilizar a otros personajes, a otras mujeres como Cuca García, que están ahí a la espera de que sean reconocidas sus trayectorias, sus aportaciones. Desde luego me parece una biografía muy bien hecha, muy bien trabajada, porque justo inicia desde los primeros años de su vida hasta el final, y ahí ahorita quisiera ir enfocándome. Pero en esta construcción de una narrativa, no solamente académica, sino también la va haciendo bastante fluida y nos va colocando el contexto, porque a veces pudiéramos pensar como que Cuca García o cualquier otro personaje destacado, pues digamos, es porque tenía una idea de trascender, pero más bien también va encontrando esas coyunturas en donde, o los contextos particulares que le permiten a ella estar presente. Y también estas contradicciones que ya marqué. Uh-huh. Insisto, el texto no es una geografía, el texto es, ante todo, un documento, un libro que nos ofrece distintos elementos, sí para revalorizar a Cuca García, pero también al resto de las mujeres que participaron en esa época y que siguen participando, ¿no? Porque también creo que en este momento todavía sigue pendiente reconocer el papel de las mujeres en los distintos procesos. Creo que eso, y sobre todo, pues nos muestra cómo Cuca, con los primeros que tuvo que enfrentarse, es contra con sus propios compañeros de partido, ¿no? Una historia real, regreso y aterrizo en la actualidad, ¿no? Sí. Las mujeres estamos más visibilizadas, nuestros derechos están más visibilizados, sin embargo siempre con quienes nos juegan en contra son los que están más cerca de nosotros, no nada más en el ámbito político profesional, sino desde casa, ¿no? A veces el propio contexto social y la historia que venimos arrastrando, sigue estando ahí la deuda histórica, pero incluso me llama mucho la atención porque mientras me estás platicando eso, estoy viendo justo el póster, el cartel que hay atrás de ti, que es sobre un documental de sistema michoacano y que se centra básicamente en una mujer indígena alzando el puño, justamente reivindicando el papel de las mujeres en estas luchas, en estos movimientos, y digo, siempre decimos en México, pero aterrizarlo en nuestro estado es muy importante. Michoacán ha sido el centro de muchas de las luchas sociales de este país. Claro, y ahí ese es otro elemento que me parece que va mostrando a lo largo de todo el libro, la autora, que ese machismo permanente, fuera en el Partido Comunista, fuera en el sexenio de Cárdenas, y es contra lo que tiene que luchar Cuca, y no solamente Cuca, otro tanto de mujeres, y también tiene que luchar contra sus propias compañeras que tampoco quieren que Cuca llegue a espacios de representación, ¿no? Uh-huh. Eso, el final me parece que devora a quien lo lea. Es un final tristísimo. Uh-huh. Porque Cuca García forma parte de quienes creyeron, o creemos, según se conjuga el verbo, en la política como elemento de transformación, en el que se milita no un día, no un mes, sino toda la vida. Si la política es una continuación de la revolución y también un proceso permanente, Cuca se mantuvo firme a pesar que las contradicciones del ejercicio práctico de la política la aniquilaron. Su muerte parece sacada de un texto de revueltas o de padura, abandonada por sus camaradas y en una situación de miseria, negada su pensión como veterana de la revolución, terminó sus días, a quien sin duda alguna podemos afirmar fue una de las luces que iluminó a las mujeres mexicanas en el siglo XX. La muerte de Cuca es demoledora en términos de que muere en la miseria, muere en el olvido, en condiciones terribles, y a mí concluiría ese texto con el final, termina devorando a quien lo lea. Devora, te termina engullendo en una serie de emociones devastadoras. A mí personalmente, a lo mejor, no sé, me emocionó, pero me deja una gran tristeza saber cómo acabó Cuca García. Uh-huh.
que es el final que tienen todas y todos los revolucionarios, o la mayoría de ellos, ¿no? Sí, aunque varios revolucionarios terminan muertos jóvenes, pero Cuca muere en el olvido, muere prácticamente sin ningún apoyo y después de haber dado todo por todos y por todas. Ese es el sentimiento eso es lo que me genera un sentimiento abrazador, por decirlo de alguna manera. Me gustó mucho, pero también puedo decir que el texto me entristeció cuando lo concluí. Me entristeció porque, y me gustaría, para irme enfilando, lo que escriben al final de la vida de Cuca, un periodista que la visita al final de su vida. Y ¿a qué edad murió? A los 84 años, en 1973. Dice, la manera como murió, de hambre, era imperdonable por parte de sus compañeros de partido, pero también de los revolucionarios de México que la habían abandonado. Dice quien escribe esto es Adelina Zendejas, porque nosotros hicimos una cadena para ayudarla donde fue posible. Al ser derribada la casa donde vivía, desapareció. Se arrimó con una persona adoptada por su exmarido. Allí comenzó a sufrir hambre y abandono. Cuca fue una mujer honesta, como lo prueba su muerte. Durante el sepelio en el Panteón Jardín, Adelina Zendejas, la autora, reprochó el abandono en que dejaron a la michoacana. Cuca murió de hambre, y eso representa una vergüenza para las que se dicen revolucionarias. Conmovedor. Es conmovedor. Pero aparte, creo que cualquier persona que elige este destino y esta causa, creo que es muy probablemente que tenga en cuenta que va a estar solo. La soledad es la única constante que yo creo que cuando alguien está tan comprometido con una causa como es la lucha social, creo que es muy probable que esto llegue a suceder. Y como tú lo dices, me llama mucho la atención porque pues fue muy longeva, 84 años. Pero no deja de ser tremendamente conmovedor, no deja de ser tremendamente dolorosa. Insisto, la muerte de una mujer que decidió hacer de su vida una lucha permanente, ese fin, ¿no? Ese es lo que me termina por devorar. Devorar ese sentimiento de tristeza, de ver la forma en que el contexto, en fin. Porque aparte lo dices, le da justamente el sello de humanidad, no de la heroína construida. No es, digamos, no es la mujer que muere, pues, digamos, por haberse aprovechado de su trayectoria, no. Es una mujer que muere en la miseria, muere de hambre, muere porque la atropelló un camión y tiene rotas las dos piernas y prácticamente muere postrada. Es decir, la muerte, por eso decía que parecía sacado el final de una novela de Revueltas o de Leonardo Padura. Pues ahí lo tienen para aquellos que están viendo y escuchando este podcast. Este fue el libro de Cuca García, Por las causas de las mujeres y la revolución, que hoy nos viene a platicar y analizar Sergio Zedillo, como lo hace constantemente todas las semanas desde hace ya un buen rato. Pues no me queda más que agradecerte por habernos acompañado y compartido esto tan interesante, aunque haya tenido un final un poco trágico. Creo que nos llama a la reflexión y sobre todo al encontrar y al empezar a leer este tipo de literatura que nosotros, siendo michoacanos, a veces no conocemos, ¿no? ¿Tú nos puedes comentar dónde podemos tener acceso a esta obra? Pues yo lo compré en la Feria Internacional de Guadalajara, pero entiendo que está en el Colegio de Michoacán disponible. Y bueno, pues habría que difundirlo por todo. Creo que el texto es imperdible, es un texto necesario de difusión. Perfecto. Por todo, por quien lo escribió y por sobre quien se escribió. Así es, que es lo más importante al final de cuentas. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti y gracias a toda la audiencia, y espero pues poder seguir compartiendo con ustedes esta afición que tengo por la lectura.
No, pues te agradecemos esta afición porque creo que ha sido muy nutritivo desde que inició este podcast el poder acompañarte en este camino. Y bueno, no me queda más que comentarles que ya regresa el titular de este podcast, el doctor Sergio Pimentel, la próxima ocasión, y pues para mí ha sido un gusto poder participar hoy. Pero yo celebro mucho que hayas sido tú, que hayamos comentado este libro, y bueno, pues muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Nos vemos la próxima. Arriba los pobres del mundo, arriba.